nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el 18º domingo después de Pentecostés y tenemos en el relato del Evangelio de hoy, de San Mateo, la curación del paralítico, comentándonos que cruza la ribera en una barca y va a su ciudad. Y 3 fueron en distintas épocas las ciudades de nuestro Señor. Nació en Belén, se crió en Nazaret y después residía en Cafarnaún. Entonces aquí se trata de Cafarnaún. Y pues bien, poco importa la verdad esos detalles, pero bueno, sirven, ayudan, pero lo importante es siempre la sustancia del Evangelio. Ve a un paralítico y le dice que tus pecados son perdonados. Y los escribas en su corazón pensando, este blasfema. Claro, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Es lógico que si no es Dios, o por lo menos un enviado de Dios, ¿cómo va a perdonar los pecados? Es un blasfemo. Y nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, porque fue, si se quiere, no astuto, porque la palabra astuto suena mal, pero sí sutil y podríamos decir avispado, porque al ver al paralítico hubiera sido lo normal decirle, curarlo. No, no lo cura. Tus pecados te son perdonados. Y los judíos cayeron en la trampa. Y como nuestro Señor conocía sus pensamientos, solamente Dios conoce los pensamientos, ni el demonio. El demonio puede influir la memoria, pero el pensamiento no. Llegar a lo profundo del alma, no. Solamente Dios. ¿Por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o anda y levántate? Sí, decirlo de boca es fácil. Hacerlo ya es otra cosa. Y entonces, para mostrar lo que había hecho de haberle perdonado los pecados, lo corrobora con el milagro. Levántate y anda. Y las gentes se quedaron asombradas y alabando a Dios. Y los escribas, los fariseos, la élite, la jerarquía religiosa del pueblo elegido, con esa profunda contradicción, impugnando la verdad y nuestro Señor manifestándoles su divinidad, como dice el padre Castellani, implícitamente, porque no podía un misterio tan grande, una revelación tan asombrosa e incomprensible, exponerla de buenas a primeras, tenía que ser gradual. Además ya vemos cómo el paganismo endiosaba. No vemos a San Bernabé y San Pablo que los querían adorar como si fueran Mercurio y Júpiter. Y los judíos luchaban contra esa idolatría. Entonces,
nuestro Señor tenía que ir manifestándose paulatinamente hasta revelarlo clara y explícitamente. Y aquí implícitamente porque queda manifiesto que es más fácil perdonar los pecados o decir anda y levántate, hace las dos cosas y prueba que le perdonó los pecados haciéndole el milagro. Entonces está manifestando implícitamente su divinidad. Solamente Él, como Dios, podía conocer los corazones, o solamente que Dios se los revelara, si en caso de que no fuera Dios, sino un enviado de Dios. Pero aquí era un enviado y era Dios. Era el Mesías divino, que era todo el problema del conflicto. Y así nuestro Señor aprovecha este milagro para ir manifestando esa revelación de su divinidad. Y en la epístola de hoy, en concomitancia con el Evangelio, se nos dice que hemos tenido la riqueza en toda ciencia, en toda palabra, por el testimonio recibido de Cristo. Lo que los escribas no querían aceptar, no querían admitir. Y la epístola va más lejos. Hemos sido enriquecidos en toda ciencia. O sea que la religión no es de bobalicones, de ignorantes. Y aunque se pueda ser ignorante en muchas cosas de orden natural o científico, de modo sobrenatural, enriquecidos por el testimonio de la palabra de Dios, la revelación hecha persona en nuestro Señor mismo, y colmados en toda gracia. Y hasta aquí no habría discusión, pero resulta que la epístola es apocalíptica, porque todo me lo circunscribe a la parucía del Señor, al día del Señor, cuando venga el Señor, y lo dice 2 veces. Toda gracia. Así que el cuento de los antiapocalípticos están en contra de la gracia. Y aunque se digan y se crean muy católicos, están igual o peor que los judíos, porque no están en el testimonio de Cristo, no están enriquecidos con toda la gracia en la parucía para ser irreprensibles el día del Señor, que ese es el culmen de la historia presente y el culmen del reino del mal del príncipe de este mundo, que será destronado. Y a ver qué sacerdote, o leguleyo o escriba, porque hay muchos sacerdotes que parecen peor que los fariseos y los escribas, que salga a retrucarlo, a decir que no es así, y exponga su ignorancia con la vergüenza de esa desnudez de su mente, que es peor que la vergüenza de la desnudez del cuerpo. Que salga para ver cómo lo refrito
porque ya está bueno. Y de todos esos blogs de pacotilla, porque teología poca, exégesis poca, y cualquiera se cree que porque sabe de 2 o 3 cosillas ya puede montar un blog y ponerse a discutir. Pero ¿qué vamos a decir? Si ni los sacerdotes, la gran mayoría de los sacerdotes tradicionalistas, del color que sean, sedevacantistas o antisedevacantistas, de la fraternité o de la chichité, se oponen sistemáticamente, judaicamente, al Apocalipsis. Los 4 obispos de la fraternidad. ¿Y para qué seguir hablando? Y no hablemos de la falsa jerarquía de la neoiglesia. Entonces, ¿qué? ¿Qué se le va a pedir a los fieles? Entonces estamos enriquecidos en el testimonio de Cristo aceptado, con ciencia, con sapiencia, y sin que nos falte nada en la gracia, para hallarnos irreprensibles el día de la parucía, nos toque o no nos toque, pero con esa divina esperanza. Más apocalíptico, ¿de dónde? ¿Y cómo se atreve a impugnar esto? ¿Y por qué la Iglesia en su parte humana no ha predicado esto? Error humano y de grandes santos. Y sí, porque Santo Tomás, culmen de la sapiencia humana, no lo predicaba. San Agustín lo predicó y después cambió. Humano es errar, perseverar en el error es diabólico, pero porque no lo hayan hecho grandes santos, y la Iglesia se haya olvidado, o mejor dicho, los hombres de Iglesia se hayan olvidado de este patrimonio, y bueno, eso explica en parte por qué la decadencia actual. Si se hubiera tenido presente el Apocalipsis, la parucía, no hubiera habido Vaticano II, primavera, de la que hablaba el idiota de Juan 23. Y al que no le gusta que le diga idiota porque no había enemigos, entonces el masón. Que también para ser masón hay que ser idiota. Así de claro. Y al que no le gusta que se aguante, porque la verdad duele. No hubiera invocado que él no era profeta de desgracias, como aquellos que pensaban en la parucía, en la venida del Señor y las calamidades apocalípticas antecedentes o precedentes. Entonces, primavera y aleluya, abrimos las ventanas y como dice Nicolás Gómez Dávila,
la iglesia, pretendiendo abrir las puertas, lo que abrió fue las piernas. Guste o no guste, pero lo dijo. ¿Y qué pasa cuando se abren las piernas? Está claro. Quedó preñada de herejías, que son hoy las que polulan. ¿Y qué nace? El anticristo religioso. Por eso Santa Hildegarda, en un dibujo de la Edad Media, la iglesia representada en una mujer, de la cintura para abajo ensangrentada, y entre las piernas semiabiertas, justamente en la parte genital, la cabeza de un monstruo, hediondo y demoníaco. O sea, pariendo al anticristo religioso. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Y no lo queremos ver. Y la neofraternidad no lo quiere ver. Y por eso el imbécil de Monseñor Felé vuelve a repetir que para ser católico hay que estar con el Vaticano, hay que estar con el Papa. Claro, si el Papa está con Cristo, si el Vaticano está con Cristo, porque si no está, ya lo decía Cayetano, ni el Papa está en la Iglesia, ni la Iglesia está en el Papa. Así de claro. Y eso que él no era sedevacantista, como podríamos decir hoy. Y es que la palabra sedevacantista no quiere decir nada. Hay que ver el cómo. ¿Cuántos sedevacantistas imbéciles hay? Y aquí me estoy metiendo en el problemón, pero hay que decirlo. Casi todos los que se declaran dogmáticamente sedevacantistas lo hacen por un prurito de fe errónea, dogmatizando lo que no es dogma, y por eso su sedevacantismo es visceral, erróneo y herético, si me apuran. Y esto es ya meterse con todo el mundo. Y bueno, pero la verdad tiene que primar. Y que Monseñor Lefebvre y que Monseñor de Castromayer no hayan planteado el problema. Otro error, ¿qué vamos a hacer? Así como no se ha hablado apocalípticamente en la Edad Media, ni ahora, lo mismo ha pasado con este tema. Y digo plantear, no resolver, porque para resolver un problema, si es que tiene solución humana, lo tengo que plantear. Y por eso tanto desmadre, y viene Monseñor Felé a decir entonces que hay que estar con el Papa, aunque se dé cuenta que es un hereje. Y en esas está la fraternidad. Aunque haya muchos sacerdotes buenos, haya muchos que no saben qué hacer, y la gran mayoría están mentalmente castrados. Porque a eso se lleva en la Iglesia, cuando se define mal la jerarquía y la obediencia, que es siempre en la verdad. Y si no, lo que cría y crea son sacerdotes castrados mentalmente.
espiritualmente. Y por eso no saben, como eunucos, qué diablos hacer, ni definirse, porque no puede. Quedan paralizados, sufrirán, sí, pero son impotentes. Y no hay mayor cosa que castre en el mundo como la falsa obediencia. Porque todo se desestructura, se desjerarquiza. Porque la obediencia, que es una virtud que requiere inteligencia y libertad, si no, no hay obediencia. Los animales no obedecen, aunque acatan órdenes. Le digo a mi burra, va para acá, va para allá, al perro ven, bien. Pero no son obedientes. La obediencia es una cualidad del alma espiritual, como toda virtud y por ende también todo pecado. Por eso los animales son impecables. Entonces, queda claro que no hay que corromper las cosas. Y así Monseñor Félix se erige, es que el superior es el único que puede. Sí, el único que puede, pero ojo, chico. Con claridad y transparencia, Monseñor Lefebvre siempre lo hacía, antes o después. Pero no quiere decir que tú tienes el derecho de ponerte a la iglesia de Ruana como se la pone la judeo-masonería y los papanatas adictos a su agenda de Ruana. Y nadie tiene derecho a reclamarte. Pero claro que sí tienen derecho de reclamarte. O porque eres superior, el superior ya crees que puedes hacer y deshacer, que te has creído. Ese es el concepto de autoridad voluntarista nominalista. Es el leguleyo, la ley por la ley, aunque sea estúpida. No le pasa a los gringos. Podré o no estar de acuerdo, será criticable, pero la ley es la ley. Esa es la ley judaica. Porque una ley estúpida no es ley. Y la ley es un medio para obtener el bien común. Luego, si la ley es buena, pero en un caso particular no lo obtiene, por eso se hace la epiqueya, la salvedad. Pero no tengo que decir, es la ley y a rajatabla. Así de claro. Y así va con todas las leyes y normas. Y lo otro es judaico, protestante, leguleyo, voluntarista, nominalista. ¿Qué vamos a hacer? Entonces que Monseñor Félix se baje de la burra en que está montado. Y todos los imbéciles que le siguen. Alejandro Ordóñez no lo recibió en su casa. Y no se le para la boca. No, yo no soy homofóbico. Tengo amigos homosexuales. Ah, chico, qué bien.
dime con quién andas y te diré quién eres. Perdona, se acabó. Y homofóbico está mal definido. Y alianza para la presidencia con un protestante. Y viene a hablar de iglesia. ¿De qué iglesia? Es que parece idiota o qué. Que le duela. Porque él no va a quedar impune. Es que no le da vergüenza. Se aguante. Y a todo el que se meta por delante le va a ir igual. Entonces, mis estimados hermanos, hay que darse cuenta de la encrucijada a raíz de esta epístola, enriquecidos con toda gracia para ser hallados irreprensibles el día de la parusía. Nos toque o no nos toque, pero con esa divina esperanza y ese testimonio de Cristo, Rey. Y mientras tanto, ¿qué iglesia va a haber en esa recta final antes de la parusía? La falsificación de la iglesia en manos del anticristo religioso, en connivencia con el político, como lo estamos viendo hoy. Y a eso no se le puede llamar iglesia de Dios, ni verdadera. Por eso Monseñor Lefebvre dijo, no confundáis la iglesia oficial con la iglesia de Dios, pues no tienen las notas de la iglesia verdadera. Y punto. Y aunque no planteó el problema del Papa, con esto superó, diciéndolo todo, sin plantear algunas cosas que hubiera sido muy bueno que lo hubiera hecho, y que hoy me toca hacerlo a mí, sin ser obispo, ni nada. Pero bueno, así son las cosas. Entonces, no hay que confundir Monseñor Felé, ni Alejandro Ordóñez, ni Monseñor Williamson, ni Monseñor Ford, que todos van por la ventana o por la puerta de atrás, pero todos van, si los llaman, a Roma. Apóstoles. Porque no se han dado cuenta, no han caído del catre, no distinguen que esa es una falsa iglesia. Y por eso hay que ser heroicos para mantenernos, pocos o muchos, y cada vez más pocos porque es más difícil. Hasta que Cristo venga, porque esto ya no tiene solución humana. Y aquí no valen triunfos terrenales, históricos, procurados por manos del hombre. Eso requiere la presencia de la revelación o manifestación o la parusía de Cristo. Nada más. Y esa es toda la esperanza y toda la riqueza de la gracia, como lo dice San Pablo en la epístola. Entonces, nada nos falta. Y de pronto nos podemos estar quizás medio muriendo de hambre, pero nada nos falta para mantenernos dignos ante la presencia de Cristo retornando el día de su parusía, gloriosa y majestuosa. Ese es el mensaje de la epístola de San Pablo a los Corintios. Que eso entonces nos sirva para que nos sintamos cuál es la riqueza
Y como todo se centra en el testimonio de Cristo y de Cristo, el día de su parucía. Así que más no se puede decir, aunque muchas cosas se podrían decir. Que esto nos sirva para darnos fe, esperanza y caridad, y así mantenernos irreprensibles en esa fe de Cristo Rey y en esa esperanza de su gloriosa parucía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.